Querís todo. Déjame, necesito buscar a nombre decente. Oye, la gente no se busca, la gente Vamos a llega. comenzar entonces con la clase. Sí. Vamos a continuar la clase de miembro superior. Vamos a revisar algunos detalles acerca del miembro superior, específicamente la articulación del codo, la articulación cubital, el antebrazo, la articulación radiocarpiana y los huesos de la mano con su articulación. Bien, el objetivo de la clase, ¿cierto?, son describir los huesos del antebrazo y la mano, analizar las articulaciones también, sus movimientos, integrar la estructura y la canción también de estos huesos. Bien, primero de todo, ustedes no sé si vieron completo número, si vieron su epífisis proximal y distal. Sí. Bien, entonces hagamos un recordatorio, ¿cierto? La epífisis distal del número que estamos viendo aquí tiene una superficie articular, que es esto, que es el cóndilo del húmero, que está compuesto de dos estructuras, del capítulo y la tróquea, ¿sí? Y que además tiene dos salientes óseas sobre el cóndilo, ¿cierto? Un epicóndilo medial y un epicóndilo lateral. Vamos a ver también, si ustedes recuerdan, que en los márgenes del húmero desciende una cresta que se llama cresta supracondilia, una cresta supracondilia medial y otra lateral, que termina justamente en los cóndilos. ¿Se ven los televisores, no? ¿No están funcionando? Había uno que funcionaba ya. No sé, la verdad. Habría que ver. A lo mejor no quedan que lo utilizar. Bien, entonces vamos a observar esos detalles. En relación al cóndilo, ¿cierto?, del húmero, tenemos algunos detalles importantes también. Tenemos fosas, ¿cierto? Tenemos una fosa, ¿cierto?, olecraniana primero, que está ubicada en la parte posterior. Si ustedes recuerdan, es esa fosa que recibe el olecranio en la epífisis distal del húmero. Y tenemos también dos fosas en la parte anterior. Una fosa, ¿cierto?, que se llama fosa coronoidea, que sirve para alojar al proceso coronoides de la una cuando se realiza la flexión. Además también de una fosa que se denomina radial, que recibe la cabeza del radio una vez que se produce la flexión. Entonces debemos recordar esos detalles. Recordar también que en el epicóndilo lateral, medial, hay un surco en la parte posterior donde pasa el nervio ulnar, ¿cierto? Es bastante superficial y eso entonces puede ocasionar de que cualquier golpe, ¿cierto?, afecte a ese nervio. Vamos a ver la articulación cubital. La palabra cúbito significa codo, ¿ya? Ese es el significado de la palabra cúbito. Vamos a ver entonces qué es esta articulación, vamos a llamar cubital o del codo. Esta articulación que ocurre entre el hueso húmero, ¿cierto?, y el hueso radio, también el hueso ulna, que vamos a estudiar en esta clase, es una articulación de tipo sinovial gínglico, ¿ya? Es decir, ¿qué tipo de movimiento hace una sinovial gínglico? ¿Se acuerdan ustedes? Flexión y extensión, ¿cierto? Una sinovial gínglimo se mueve solamente en un eje, en un solo plano. Si queremos ubicar la articulación cubital, ¿cierto?, la articulación del codo está aproximadamente 2 a 3 centímetros inferior a los epicóndilos. Una vez que se tocan los epicóndilos, se puede también palpar la articulación. Y está compuesta también de dos articulaciones, una que es la húmero ulnar y otra que es la húmero radial. Es decir, el húmero articula también de forma
independiente de estos dos huesos que son el radio y la ulna. Las superficies articulares está dado, ya como mencioné, el capítulo del cóndilo humeral para la cabeza del radio y la tróquea para el proceso coronario, específicamente la incisura troquear y la ulna. También está distinta la configuración, está como amplia la pantalla, está como de cine, pero era mejor para mí. Bien, vamos entonces a revisar que esta articulación, como es una articulación sinovial, posee también una cápsula fibrosa, ¿ya? Una cápsula fibrosa y además también una membrana sinovial. La cápsula fibrosa de esta articulación cubre superiormente las fosas lecraniana, la fosa radial y la fosa coronoidea. Todas estas fosas están cubiertas superiormente por la cápsula articular y inferiormente también abarca lo que es la cabeza del radio y también parte de la ulna. Vamos a estudiar con más detalle estos huesos, ulna y radio, una vez que pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué refuerzo tiene esta articulación? Esta articulación tiene algunos engrosamientos de la cápsula articular. En este caso tenemos un ligamento colateral radial en la parte lateral, que es un engrosamiento de la cápsula, y un ligamento colateral ulnar que está en la parte medial. Recuerden igual eso, el radio está en la parte lateral, el radio siempre es lateral y la ulna es medial. Hay otros ligamentos que también generan reforzamiento, como por ejemplo el ligamento anular del radio, que es un ligamento que envuelve a la cabeza del radio, ¿cierto? Y produce un semianillo. Y otro ligamento que está internamente entre el radio y la ulna, que se llama ligamento cuadrado. Ese ligamento cuadrado también une esta articulación de radio y ulna proximal y también directamente lo que hace es reforzar la articulación del codo. Ahora, si nosotros quitamos la cápsula fibrosa, ¿cierto?, vamos a encontrar la membrana sinovial internamente, que es la que produce todo el núcleo sinovial de esta articulación. La membrana sinovial recubre la superficie interna de la cápsula articular y también cubre las porciones no articulares del húmero, pero que sí están dentro de la cápsula. Se continúa con la membrana de la articulación radio-ulnar proximal. ¿Ya? Porque esta articulación que ocurre entre el radio y la ulna también está formando una cápsula articular en esa zona y también entonces se extiende de esa manera. Esta membrana sinovial forma una cavidad y esa cavidad o esta membrana se extiende, ¿cierto? Se extiende inferiormente debajo de ese ligamento, que es el ligamento anular, y forma un receso que se llama receso saxiforme. Receso saxiforme. Quiere decir forma de saco, ¿cierto? ¿Cuáles son los movimientos de la articulación cubital? Como ya dijimos, ¿cierto? Flexión y extensión. Ese es el principal movimiento que realiza, ¿cierto?, a raíz de los músculos del compartimento anterior del brazo. Un detalle también, ¿cierto?, es que en esta articulación, cuando se une el húmero con la ulna, el ángulo que forma el húmero con la ulna, en una extensión, ¿cierto?, una extensión completa, es mayor en la mujer que en el hombre. Este ángulo que se llama ángulo de transporte. ¿Por qué? Porque en la posición en que una persona transporta, por ejemplo, 2 baldes de agua, ese ángulo es mayor en la mujer.
Entonces, esta articulación, estamos hablando solamente de la articulación del codo, es decir, la del húmero con radio y ulna. Esa articulación tiene solamente un movimiento que es yin. ¿Ya? Vamos a pasar a revisar ahora los huesos del antebrazo, que son dos huesos, ustedes también los conocen, que son el radio y la ulna. El radio, ¿cierto?, que es el hueso más lateral, y la ulna es el hueso más medial. ¿Por qué se denomina radio, cierto? Porque la cabeza de este hueso es circular, por eso que se denomina radio. Vamos a ver también que estos dos huesos que están ubicados en el antebrazo están unidos entre sí por una membrana, que es la membrana interósea. Hay una membrana, ¿cierto?, que está dividiendo también los compartimientos anterior y posterior del antebrazo, y es esta membrana interósea que une a estos dos huesos. Sin embargo, en su extensión, estos dos huesos, ¿cierto?, están separados y solamente contactan en la parte proximal y en la parte distal. Por tanto, hacen esta conexión, este contacto que realizan, se denomina una articulación radioulnar proximal y una articulación radioulnar distal, que son los dos puntos en que contactan estos huesos. Vamos viendo cada uno de ellos. Vamos a ver el radio, ¿cierto? Este hueso que es el hueso más lateral. El radio, ¿cierto?, posee una cabeza. Primero que todo, tiene una cabeza, posee una región un poco más delgada, que es el cuello, y luego un cuerpo, ¿cierto?, que corresponde a todo lo que es la diáfisis. Y termina después en su superficie articular para el carpo. Vamos a observar primero que todo que la cabeza tiene esta forma circular, ¿cierto?, circunferencial, y que en una visión superior se va a ver como una fosa en la parte central que se denomina fobia articular. Esa fobia articular es la porción del hueso que va entonces a articular con el capítulo del húmero. El contorno de esta cabeza del hueso radio se denomina circunferencia articular. ¿Ya? La circunferencia articular, que sería la estructura que rodea, la superficie articular que rodea, ¿cierto?, la cabeza del radio, y que lo que hace es articular y tratar sobre la ulna. Todo eso es entonces esa estructura. Vamos a ver que luego tenemos el cuello del radio y más abajo tenemos una tuberosidad, que es la tuberosidad de la ulna. La tuberosidad de la ulna. Esa tuberosidad de la ulna es para la inserción de un músculo. ¿Se acuerdan de alguno de ustedes qué músculo es el que se inserta en la tuberosidad del radio? Esa rugosidad, ¿cierto?, que está ahí, el músculo bíceps braquial. La tuberosidad del radio, perdón. La tuberosidad del radio, ¿cierto?, el bíceps. Bien, entonces esa tuberosidad está en la parte anterior del hueso radio. Ahora, si observamos el cuerpo del radio, ¿cierto?, al hacer un corte transversal tiene una forma triangular. ¿Ya? Eso quiere decir que tiene tres caras y al mismo tiempo también tres márgenes. Aquí hay un zoom a lo que es la epífisis proximal. Vemos la cabeza del radio, la fobia articular y la circunferencia articular, que es para la ulna.
Esta es la tuberosidad del radio. Vamos a ver el cuerpo del radio, ¿cierto? Que al realizar el corte, como les dije, tiene esta disposición triangular, que se ve un poco mejor aquí, ¿cierto? Vamos a ver entonces que por esa razón tiene tres caras: una cara anterior, una cara posterior y una cara lateral. Esas son las tres caras que tiene el radio. Y vamos a observar entonces que en la cara lateral posee también una tuberosidad pronatoria, ¿ya? En esta zona, donde también se inserta un músculo que se llama pronador radial. Vamos a ver que, como son tres caras, ¿cierto? Tenemos tres márgenes. Tenemos un margen posterior, un margen anterior, que sería este de acá, y un margen interóseo. El margen interóseo, ¿cierto?, es la región donde se inserta la membrana interósea, y por eso que tiene ese nombre. El margen anterior, que es este que está acá, ¿cierto?, que se puede ver aquí, termina en una cresta que se llama cresta supraestiloidea. ¿Por qué? Porque ahí está el proceso estiloides del radio. La epífisis distal del radio, ¿cierto?, va a tener algunos detalles interesantes también. Bueno, ahí se ve la cresta supraestiloidea también, ¿cierto? Se puede ver con mejor definición. El radio en su epífisis distal posee algunos procesos interesantes también. Uno de ellos es este proceso que se proyecta hacia el inferior con una forma puntiaguda que corresponde al proceso estiloides del radio. Proceso estiloides del radio. Además, vamos a ver que en la región dorsal, en la región posterior del radio, vamos a encontrar primero que todo un tubérculo, ¿ya?, que se denomina tubérculo dorsal del radio. Está ubicado aquí en la parte posterior de la epífisis distal de este hueso. Y vamos a ver que en relación con el tubérculo dorsal del radio se forman varios surcos que son para el paso, o están dejados ahí por causa de los tendones de los músculos extensores, ¿cierto?, que van a estar originándose acá y luego en su paso hacia la región inferior dejan esos surcos. Bien, en la cara o en lo que era el margen, ¿cierto?, interóseo, en la parte más distal se va a formar una incisura que se denomina la incisura ulnar. Esa incisura ulnar es para recibir a la cabeza de la ulna, ¿cierto?, que va a hacer también su movimiento en esta zona. En realidad lo que se va a mover es el radio, pero el radio es el que se mueve, pero aún así está alojando la cabeza de la ulna. Además vamos a observar la cara articular carpiana, ¿cierto?, del radio en una visión inferior. Esta cara articular aplanada, que es también para los huesos del carpo, específicamente el hueso escafoides y el semilunar. Esos son los dos huesos que se van a articular con el radio. Si ahora revisamos, ¿cierto?, la ulna, vamos a observar primero que todo un detalle. Si ustedes se fijaron, el radio tiene un extremo, una epífisis proximal bastante pequeña y una epífisis distal más voluminosa. En la ulna ocurre a la inversa.
tenemos una epífisis proximal más voluminosa y una epífisis distal más pequeña. La ulna es el hueso estabilizador del antebrazo, ¿ya? Porque el hueso que es móvil, el hueso que genera los movimientos, es el radio. Y vamos a observar entonces que es más largo también que el radio y también está en una posición medial a él. Aquí vemos, ¿cierto?, su epífisis proximal y la cabeza de la ulna, que está en la parte más distal. También eso es una diferencia, ¿cierto? La cabeza del radio está más proximal, la cabeza de la ulna está más distal. Hay una diferencia también. Respecto de la ulna, vamos a tener unos procesos en la epífisis más proximal que hay que conocer también. Tenemos, primero que todo, un proceso que se proyecta hacia superior con esta forma, ¿cierto?, de semiluna o como un garfio, ¿cierto?, que es el olecranon. El olecranon, que es este proceso, va a ir, ¿cierto?, y se va a alojar en la fosa olecraniana. Y es ahí entonces donde limita el movimiento de extensión. ¿Ya? Vamos a ver entonces que además del olecranon tiene otro proceso que está más anterior, que se denomina proceso coronoides de la ulna. Este es el proceso coronoides de la ulna. Olecranon y proceso coronoides de la ulna. Y entre ambos procesos, ¿cierto?, se forma una incisura en forma de semiluna, que es la incisura troclear. La incisura troclear, que es la región de la ulna que va entonces a alojar a la tróclea del húmero. Y se puede ver desde una vista lateral mucho mejor que desde una vista anterior. Vamos a observar también que en la parte medial, ¿cierto?, de la misma ulna, a un lado de esta incisura troclear, hay un tubérculo que se llama tubérculo sublime, que es este que está ubicado acá. Tubérculo sublime. Vamos a ver que en esta epífisis proximal además se forman varios detalles interesantes, ¿cierto? Se va a formar también una incisura radial para la cabeza del radio. En la parte, ¿cierto?, más lateral de esta epífisis proximal se forma una incisura que se llama incisura radial que aloja la cabeza del radio. Y vamos a ver también de que en la epífisis proximal, en la cara anterior, también se forma una tuberosidad, una región rugosa, que está ubicada, ¿cierto?, en la ulna, y que sirve de punto de inserción para el músculo braquial del brazo. El tubérculo sublime, todo esto es una estructura que sirve para la inserción del ligamento colateral ulnar del codo. ¿Ya? Vamos a ver ahora el cuerpo de la ulna, que también posee un cuerpo, ¿cierto? Y este cuerpo también en una sección transversal se ve como un triángulo, perdón, acá, ¿cierto?, como un triángulo. Y vamos a poder observar entonces también tres caras, en este caso una cara anterior, una cara posterior y una cara medial. Medial, ¿cierto?, porque este hueso está más medial. Y al mismo tiempo se generan tres márgenes, un margen posterior, un margen anterior y un margen interóseo, que da hacia la membrana interósea. Vamos a ver también que en la parte más superior, ¿cierto?, en esta región, en esto que sería parte de ese margen también,
está la inserción de un músculo que es el músculo supinador. Y ahí se forma una cresta que se llama la cresta supinatoria. Si vemos ahora la epífisis distal de la ulna, va a tener una conformación un poco distinta. Y vamos a ver que es aquí donde está la cabeza de la ulna. La cabeza de la ulna es la parte más distal de este hueso. Esta cabeza de la ulna también tiene una circunferencia articular, pues la circunferencia articular de la cabeza de la ulna. Y además también tiene un proceso estiloide, el proceso estiloide de la ulna. Ese proceso estiloide va a ser un poco más pequeño, ¿cierto?, que el del radio. Se ve un poquito más pequeño que el proceso estiloide del radio. Todo eso entonces va a conformar la superficie articular con la que la ulna también se encuentra con el radio y como también el radio se encuentra con los huesos del cráneo. Tenemos que revisar también las articulaciones radioulnares, porque estos huesos, ¿cierto?, el húmero con la ulna y el radio no solamente articulan entre ellos, ¿cierto?, en la articulación del codo, sino que también la ulna y el radio articulan de forma independiente entre ellos dos. La articulación radioulnar, ¿cierto?, hay una que es proximal y una articulación radioulnar que es distal. Y esta articulación radioulnar tiene por objetivo, ¿cierto?, generar un movimiento que es el movimiento de pronación y de supinación. Pero además también existe esta membrana interósea que está uniendo estos dos huesos que forma una sindermosis. Si ustedes recuerdan, una sindermosis es una articulación fibrosa a larga distancia. Entonces se forma una sindermosis también radioulnar. Y esa sindermosis está provocada por la membrana interósea y también una estructura que se llama la cuerda oblicua, que en ocasiones también está presente uniendo los extremos de las tuberosidades del radio y la ulna. Aquí se ve, ¿cierto?, esa sindermosis a través de la membrana interósea. Esta membrana interósea es incompleta en la parte superior y también tiene un foramen en la parte inferior que permite el paso de vasos y de nervios también. Y además se forma esta cuerda oblicua que une el margen inferior de esta tuberosidad del radio con la parte lateral superior de la tuberosidad de la ulna. Y eso entonces es algo que no siempre es constante, la cuerda oblicua puede no estar presente también. Ya ustedes ven el movimiento de pronación en que el radio rota sobre la ulna para generar esa pronación. La articulación radioulnar proximal es de tipo trocoide. ¿Cómo eran las articulaciones trocoides? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué es lo que pasaba con esas articulaciones? ¿Ya? En este tipo de articulaciones tenemos un hueso que hace de eje y otro hueso que gira alrededor de él. ¿Sí? Entonces, lo mismo ocurre aquí. Hay un hueso que hace de eje, que es el hueso ulna. La ulna, ¿cierto?, es el hueso que es el eje. Y el radio es el hueso que gira alrededor de ese eje. Por tanto, es una articulación tipo trocoide. Vamos a ver que en esta articulación radioulnar proximal hay un ligamento que está reforzando y que está manteniendo su sitio a la cabeza del radio, que corresponde al ligamento anular, ¿cierto? El ligamento anular, que lo que hace es limitar el movimiento del radio para que haga su rotación dentro de ese espacio. Y en la cabeza del radio además está unida a la incisura radial de la ulna por medio de otro ligamento que está internamente, que es el ligamento cuadrado. Ese ligamento cuadrado entonces también refuerza y mantiene su posición al radio. Y ustedes pueden ver, ¿cierto?, cómo está la inserción también del músculo bíceps braquial en el hueso radio.
Si vamos a la articulación radiolunar distal, vamos a ver también que es una sinovial trocoide, igual que la proximal. Ya las dos son sinoviales trocoides. Pero hay una diferencia y hay un detalle súper importante aquí, en esta articulación radiolunar distal, porque la cabeza de la ulna está unida a la epífisis distal del radio por una estructura que es un disco articular, que es el disco de la articulación radio-ulnar distal. Ya entonces la epífisis distal del radio se une a la cabeza de la ulna por medio de un disco que tiene una forma aproximadamente triangular, que une, ¿cierto?, esta superficie articular del radio con el proceso estiloides de la ulna. La base de ese disco articular está hacia la parte articular del radio y el vértice está hacia la base del proceso estiloides de la ulna. Ese es uno de los refuerzos más importantes y el más relevante de la articulación radio-ulnar distal, ese disco articular. Vamos a ver que también la membrana sinovial de esta articulación radio-ulnar distal genera un receso, también, ¿cierto?, en torno a la ulna, en la articulación, ¿cierto?, un receso, ¿sabe qué es un receso, cierto? La extensión de una cavidad, podríamos decir. Y ese receso también se llama receso saxiforme, pero en este caso de la articulación radio-ulnar distal. Hay un receso que es saxiforme de la articulación del codo y otro que es de la articulación radio-ulnar distal. Esta articulación está reforzada por dos ligamentos también que son también una condensación de la cápsula, que son un ligamento radioulnar dorsal y un ligamento que todavía podemos mencionarlo por acá, y un ligamento radioulnar palmar. ¿Ya? Esos son los refuerzos de la articulación radioulnar distal. Entonces, el movimiento que realiza esa articulación radioulnar distal es el movimiento de pronosupinación. ¿Ya? ¿Cuál es la pronación y cuál es la supinación? Exactamente. ¿Cómo saben qué es la supinación? Porque es como una súplica, supinar, suplicar. Entonces, así uno hace la supinación. ¿Y cómo ocurre eso, cierto? Cuando ocurre la pronosupinación, es un momento en que se mueve el radio sobre la ulna, se mueve tanto la articulación radioulnar proximal como la distal, y que entonces rota sobre ella. Y este movimiento entonces es sumamente importante para varios tipos de movimientos. Vamos a ver ahora los huesos de la mano. Vamos a ver los huesos de la mano para poder también adentrarnos en los huesos del carpo y los huesos los demás. Primero que todo, ¿cierto? Tenemos la región del carpo, que está compuesta de 8 huesos, una región metacarpiana, que está compuesta de estos 5 huesos, y las falanges también que conforman entonces los huesos de los dedos. ¿Ya? Vamos a revisar entonces cada uno de estos grupos de huesos para poder ir revisando. Los huesos del carpo están dispuestos, como son 8, ¿cierto? Están dispuestos en 2 filas, una fila que es más proximal y otra fila que es más distal. ¿Ya? Y ahí tenemos la fila más proximal, tenemos el hueso escafoides, se lo puse aquí en clave de color también. Desde lateral a medial tenemos el hueso escafoides, el hueso semilunar, el hueso triquetron. Y sobre ese hueso triquetron se forma otro hueso que es el pisiforme. Ahora,
Ojo con eso, porque en la terminología ese es el nombre de los huesos. Ahora ustedes lo pueden conocer de otros nombres, ¿cierto? El escafoides puede ser igual, semilunar también. El triquetrum es lo mismo que el piramidal, ¿ya? Pero el nombre latín es triquetrum, ¿ya? Entonces lo importante es mantener ese nombre latín. Y el pisiforme. Entonces son esos 4 huesos que están ubicados en la fila más proximal. Tenemos también una fila más distal de 4 huesos también, desde lateral a medial. Tenemos el hueso trapecio, ¿ya? El hueso trapezoide, el hueso capitado o capitato y el hueso amato. Ahora, también esos huesos, yo lo estoy aliterando directamente en latín, ya que muchos libros lo mencionan como trapecio, trapezoide, hueso grande, ¿cierto? El grande sería el capitado o capitato. Y el hueso ganchoso, también le llaman, ¿cierto? Que es lo mismo que el amato, o amatum. ¿Ya? Y el amato, ¿cierto? Tiene un ganchito, el gancho es el ganchoso, pero le vamos a llamar el ámulo del hueso amato. El ámulo del hueso amato. Esos son entonces los 8 huesos de el carpo. Además de eso pueden existir huesos también sesamoideos, huesos accesorios también, que pueden estar en la región del carpo. Existe un hueso también que se forma que se llama hueso central, que a veces está dividido ahí algunos de estos huesos. Hay varios detalles también en cada uno de esos huesos. Yo obvié algunos detalles. El hueso trapecio tiene su tubérculo, ¿cierto? Y hay varios huesitos que tienen sus detalles también para el paso de algunos tendones. Pero este que está ahí y que debe estar aquí dispuesto encima. Ese. Ese es el tiquete. Aquí nuevamente están dispuestos, ¿cierto? Hueso escafoides, porque parece un barco, ¿cierto? Pero se llama así. Hueso semilunar, hueso piquetrum y hueso pisiforme. ¿Cuál será este? Trapecio, trapezoide, capitato o hueso grande, ¿cierto? Y el amato o ganchoso, ¿cierto? Y ese es el gancho también del ganchoso. Ustedes se fijan que el hueso trapecio tiene su tubérculo también, que cabe encima. Los huesos del metacarpo, ¿cierto? Que son estos 4 huesos metacarpianos, o sea, estos 5 huesos metacarpianos, perdón. Cada uno de estos huesos del metacarpo van a poseer una base, ¿cierto? Una base en la parte más proximal, un cuerpo y una cabeza. ¿Ya? Cada uno de estos huesos entonces tiene una base, un cuerpo y una cabeza. Y además, el tercer metacarpiano posee un proceso estiloides también. ¿Ya? Ese proceso estiloides se extiende y cubre también los huesos del carpo. Ahora también es importante mencionar de que los dedos de la mano se mencionan, número 1, el dedo pulgar, luego el 2, el índice, ¿cierto? No le vamos a decir índice, sino que le vamos a decir segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo y quinto dedo o mínimo, ¿cierto? Esos son los 5 dedos que tiene la mano. Entonces, cada uno de estos metacarpianos tiene esa misma conformación. Vamos a ver también que después tenemos las falanges, ¿cierto? Las falanges son los demás huesos que están formando la estructura de la mano. Y aquí vamos a ver que las falanges también tienen 3 porciones, una base, ¿cierto? Un cuerpo y una cabeza. La cabeza siempre es la parte más distal. ¿Ya? En cuanto a las falanges, vamos a ver que existen 3 falanges por cada dedo.
excepto en el pulgar, ¿cierto? El primer dedo no tiene la falange, sino que tiene solamente dos. Esa es una diferencia. Y vamos a ver otro detalle también, ¿cierto? Y es que las falanges distales poseen una tuberosidad, que es la tuberosidad de la falange, ¿cierto? En la cual terminan para provocar entonces la punta del otro. Veamos algunas articulaciones de la mano. Yo hay unos detalles que resumí y los dejé también para que ustedes tengan, no le envíen un texto antes de la clase, ¿cierto? No se lo envíen. Voy a enviárselos después, ¿ya? Para que ustedes también tengan algunos detalles y algunos detalles que también dejé fuera por tiempo, para que ustedes también lo revisen de forma autónoma, ¿ya? Vamos a ver que las articulaciones, primero que todo tenemos la articulación radiocarpiana, que es la articulación mal llamada de la muñeca, ¿cierto? No vamos a decir la articulación de la muñeca, sino radiocarpiana. Articulaciones intercarpianas, carpometacarpianas, y aquí es intermetacarpiana, aquí hay un error de tipo. Perdón, interfalángicas, voy a corregir, ¿no? Esto no me queda. Ahora sí. Bien, esas son entonces. Y vamos a ir viendo cada una cómo está dispuesta. Primero que todo, esta articulación radiocarpiana, ¿cierto? ¿Y por qué es una articulación radiocarpiana? ¿Por qué no participa la una? Porque está dispuesto ese disco articular que yo les había mencionado, ¿cierto? Ese disco articular lo que hace es evitar que la ulna contacte con los huesos del carpo. Por esa misma razón, entonces, ese disco articular lo que hace es completar la superficie tanto de radio y ulna para poder entonces generar una superficie cóncava para el alojamiento de estos huesos escafoides y semilunar. Si ustedes se fijan, entonces, aquí está dispuesto el disco articular y esto es superficie del radio. La ulna entonces no participa directamente. Esta articulación es de tipo elipsoide. Las articulaciones elipsoides, ¿qué movimiento tienen? ¿Se acuerdan ustedes? Las articulaciones elipsoides son biaxiales, es decir, se mueven en dos ejes, ¿ya? Esa es la razón, por ejemplo, la TM también es una articulación que se puede también catalogar como una elipsoide, a pesar de que tiene el componente índice. Una bicondilia, una articulación condilia es lo mismo que una elipsoide, ¿cierto? Es un sinónimo. Y la TM también hace un movimiento en un plano, pero también en un plano lateral. Entonces lo mismo ocurre con esta articulación radiocarpiana. Vamos a ver que realiza ciertos movimientos, ¿cierto? Realiza la flexión y extensión de la articulación radiocarpiana. Ese es un movimiento que puede realizar esta articulación. Y como se mueve en ese eje, también se mueve en el eje lateral y puede entonces generar la abducción o aducción de la mano, ¿cierto? Puede generar este movimiento de esta forma. Y ahí están los dos tipos de movimiento. Hay algunos libros que mencionan este movimiento de aducción como desviación ulnar y de abducción como desviación radial, ¿ya? Entonces, pero eso es un término más clínico. Y si combinamos ambos movimientos, ¿cierto? Esta articulación se va a mover en circunducción, es decir, va a poder generar el giro de la mano. ¿Qué ligamentos dan estabilidad a esta articulación? Ligamentos radiocarpianos y también el complejo fibroso triangular.
porque el disco articular, ¿cierto?, es triangular, ¿cierto? Esto es un complejo que es fibroso y cartilaginoso, que es triángulo. Hay varios ligamentos, ¿cierto?, que van a tener la posibilidad de generar reforzamiento de esta articulación. Aquí puse los más importantes. En la siguiente diapositiva les pongo todos los demás, que los voy a dejar también como tarea para que ustedes los revisen. Pero estos son por lo menos los más a grandes rasgos. Tenemos ligamentos, ¿cierto? Un ligamento radiocarpiano dorsal, que está ubicado en esta región, un ligamento radiocarpiano dorsal, un ligamento radiocarpiano palmar. Esos dos ligamentos son bastante amplios, insertan en varios huesos del carpo y generan entonces la estabilización de los movimientos. Y además también existe un ligamento colateral ulnar del carpo y un ligamento colateral radial del carpo. Entonces, esos ligamentos también están reforzando esta articulación. Estos son los más precisos, ¿cierto? No quise sobrecargar la clase de más, pero existe toda esta lista también de más ligamentos que son parte de las articulaciones de la mano. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está el ligamento radio escafoideo capitato. Existen otros ligamentos también, ¿cierto?, como un radio lunado largo, existe un radio lunado breve, corto. Les dejo ahí, ¿cierto?, los nombres para que ustedes también lo puedan realizar en casa. No quiero sobrecargar la clase para que no quede demasiado pesada tampoco. Estas son la lista, ¿cierto?, que está en la terminología. Ahí están todos los ligamentos que ustedes pueden revisar también de la mano. Si a alguien le falta foto, me avisan. Vamos a ver entonces las articulaciones propias de la mano. Las articulaciones que son propias de la mano. Existen las articulaciones carpo-metacarpianas, ¿cierto?, en que están unidos, ¿cierto?, los huesos del carpo con los metacarpos. Primero que todo, las articulaciones de los huesos del carpo son, por lo general, sinoviales planas. ¿Ya? Vamos a ver aquí una articulación especial también, carpo-metacarpiana, que es la del primer metacarpiano, que corresponde a la articulación del trapecio con el primer metacarpiano. Es una articulación de un tipo diferente, ¿cierto? El pulgar es distinto. ¿Qué tipo de articulación es esa? ¿Ustedes saben? ¿Se acuerdan? La articulación del trapecio con el primer metacarpiano es una articulación tipo celar. ¿Ya? Es una articulación de tipo celar y las demás son sinoviales planas. La celar también tiene la posibilidad de realizar movimientos en dos planos, ¿cierto? También puede hacer movimientos de dos planos. Y eso permite también los movimientos del pulgar. Tenemos articulaciones metacarpo-falángicas de los metacarpos con la falange proximal, y esa articulación es de tipo sinovial condilio. Por tanto, si es sinovial condilio, ¿qué movimientos realiza? Dos movimientos, ¿cierto? Exactamente, estoy seguro. Como usted ha dicho. La articulación condilio va a tener dos movimientos. Van a poder generar flexión y extensión de los dedos y además también aducción o abducción de los dedos. Y si se combinan ambos movimientos, van a generar movimientos de circunducción también. Los dedos también pueden hacer circunducción. Y es a causa de esa articulación metacarpo-falángica. Y articulaciones interfalángicas que son sinovial íntima. Es decir, son articulaciones que generan solamente flexión y extensión. Además de eso, bueno, estas articulaciones están reforzadas. Las articulaciones metacarpo-falángicas tienen un reforzamiento de ligamentos colaterales
y además tienen un reforzamiento de la placa palmar, que es una placa donde también se posicionan los tendones de los músculos flexores de los dedos. Y además existe un ligamento que se llama ligamento transverso metacarpiano, que va a unir también y va a limitar el movimiento de los metacarpos, lo que nos mantiene en su sitio. Por eso nosotros no podemos tampoco hacer la flexión de esos huesos. Aquí están los movimientos también que se realizan en la mano. Vamos a ver, ¿cierto?, un detalle importante también, y es que los dedos de la mano hacen abducción o aducción, pero no lo hacen en torno a la línea media, sino que lo hacen en torno al tercer dedo. ¿Ya? El eje donde se mide esa abducción o aducción es el tercer dedo. Entonces, una abducción, ¿cierto?, es abrir los dedos, y una abducción es cerrarlos en torno al tercer dedo. Como ya mencioné, los dedos también realizan una circunducción a raíz de la articulación condílea, y además también el pulgar realiza el movimiento de oposición, que da la posibilidad de cerrar los dedos para poder captar cosas. Aquí vemos, ¿cierto?, los movimientos del dedo pulgar, del primer dedo, como están orientados. Puede generar abducción o abducción, ¿cierto?, flexión o extensión, y también la circunducción, que nos lleva a hacer la oposición del dedo pulgar. Esos son los distintos movimientos que pueden generar. Eso es lo que tengo para mostrarles. Les voy a enviar un material también de estudio para que ustedes puedan también tener algunos detalles más acerca de lo que acabamos de ver. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta o algo que les pueda ayudar respecto a la clase? ¿Me podría repetir lo del disco de la articulación? Sí. Sí, podemos revisarlo aquí. Aquí, bueno. Esta es una imagen de la radioterapia, pero es lo mismo. Existe un disco articular que completa el espacio entre el radio y la ulna. Ese disco articular tiene forma triangular y está entonces completando el espacio para generar esa superficie cóncava. Entonces la cabeza de la ulna no articula con los huesos del carpo, sino que lo hace con un disco interpuesto, que es este disco, que es el disco articular, la articulación radiocarpiana. Por eso que se dice articulación radiocarpiana y no articulación radio-ulnocarpiana. ¿Algo más? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo más que le pueda ayudar? Bien, ahora viene la clase del doctor Jorge Enríquez, que tiene una clase más con él, que creo que comienza con miembro inferior. Sí, con el derecho antes de. Nos vemos entonces en la próxima semana.